cierta mística, ¿no? Sí. Y que todavía la tiene, ¿no? Todavía tiene cierta mística, pero vean cómo ya la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, se reúne en una plaza para como punto de concentración en una manifestación. Y es que en tiempo de Gómez eso no estaba, ni se pensaba. Tanto sí que ni siquiera la policía sabe, o sea, ¿qué está haciendo esta gente reunida aquí? Y, O sea, y la reacción fue propia de una policía que no sabía qué hacer con relación a este tipo de manifestación. Y les dispara. Exacto. Bueno, que la gente quizás en un contexto un poco más contemporáneo dirá, bueno, pero es que en ciertos puntos la policía también está acostumbrada a eso, igual les disparan. Pero bueno, hay que imaginarse el contexto de aquel momento. Y hay que tomar en cuenta que en aquel momento la prensa estaba censurada, es decir, no existe nada que a nosotros nos pueda mostrar. No podías en tiempo real tuitear y decir, mira, nos están disparando, que no podemos. No. Pero hay que imaginarse eso porque cuando disparan hay muertos. No hay cifras todavía incluso claves, se hablan de 3 muertos, otros hablan de 60 muertos, o sea, heridos que llegaron a los puntos médicos y que luego murieron en esos lugares. Pero bueno, el punto está en que cuando disparan, la gente no, porque la gente pudiese irse, que bueno, es la estampida Gómez, no, se reagrupan y van al encuentro con el presidente Eleazar López Contreras, donde Jovito Villalba va a hacer el pliego, a entregar el pliego de peticiones al presidente. Sí. Cosa increíble, ¿no? O sea, no se disipó la manifestación continuó y se encontró con el presidente y le entregaron un pliego de peticiones al presidente. Cuando en la vida ellos pensaban hacer lo mismo con Juan Vicente Gómez. Y allí se puede observar una pequeña apertura que le permite participación ciudadana mínima, pero la permite. Y no solo eso, sino que es que cuando le entregan el pliego de peticiones, dicen, nada, logramos el cometido. Estamos señores, podemos exigir otras cosas. Uh-huh. Entonces hay como una pasión, esta gente se va después al Panteón Nacional, hay discurso, es decir, se está formando algo que no existía antes, es decir, se está formando la política en Venezuela, es decir, la acción política. Hannah Arendt en sus distintos textos, pero sobre todo en su libro La Condición Humana, habla de que la política es una cosa que se hace entre los hombres, eso no puede hacer política solo. Y aquí hay mucho de esto, es decir, hay una organización, un grupo de individuos que se están organizando para direccionar la política venezolana. Todavía no hay partidos políticos, o sea, todavía no hay partidos, vamos a llamarlos partidos modernos realmente, pero ese va a ser una especie de génesis, de germen de ello. Tanto así que luego viene la reacción o la respuesta del gobierno. Anticipa de una vez, el gobierno tiene que tomar medidas para responderle a esos ciudadanos que llegaron hasta él y le entregaron el pliego de peticiones. Allí se hace el mismo mes, se emite, se da el discurso, o mejor dicho, el plan de febrero. Plan de febrero. ¿Y qué es eso del plan de febrero? ¿Qué es eso del programa de febrero? Eleazar López Contreras puso a trabajar a esa gente ahí, mira, van a trabajar de madrugada si es necesario para sacar eso, o esta cuestión ya la venían pensando. No, sí, eso ya se venía pensando, creo que se anticipó publicarlo, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque existía la presión de la sociedad. Exacto. De tener respuesta. Tanto así que el 14 de febrero son las manifestaciones y el 21-22 ya estamos hablando del plan de febrero. Ya se está hablando del plan de febrero. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es el plan de febrero? ¿Qué es el programa de febrero? Es la planificación del gobierno. Es decir, ¿qué se supone que vamos a hacer en este tiempo que vamos a estar en el gobierno? ¿Qué requiere el país? Una especie de radiografía que le hacen al país y se percatan que el país necesita una serie de cuestiones, no solamente carreteras, sino que necesita escuelas, necesita salud, necesita muchísimas cosas. Y esto lo anuncia, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, el país no tiene un banco central. Y lo importante del plan de febrero es que es la primera vez que un presidente organiza qué va a pasar en Venezuela en su gestión presidencial. Uh-huh. Y eso es lo importante de esto. El plan de febrero tiene un conjunto de aristas que él va a ir desarrollando, aristas que están mencionadas en la misma carta que entrega Villalba. Entre los aspectos que se mencionan, por ejemplo, tenemos los aspectos del régimen constitucional. Primero, reafirmar las garantías constitucionales, que el mandato puede ser revocable, la figura de la vicepresidencia que no existía durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, o por lo menos los últimos años de Juan Vicente Gómez, independencia de los poderes, que tampoco existía durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, y elecciones a través del Congreso, por el Congreso.
del presidente. Que luego va a ser eso va a ser reafirmado posteriormente con la Constitución del 36, que termina siendo aprobada en julio de ese año. Y todo eso que se está planteando allí, en cierta medida se replica luego con la Constitución, que también es un gran avance. La Constitución, porque bueno, reduce el periodo presidencial, de 7 a 5 elimina años. el tema de la reelección inmediata. Sí sostiene algo que tenía la Constitución gomecista, y es que los partidos políticos, los movimientos de izquierda, comunistas, están prohibidos. En el ámbito de salud y de asistencia social, lo que se intenta o lo que se manifiesta en este programa de febrero es la lucha contra las enfermedades tropicales, la creación de instituciones de higiene que no existían en Venezuela y que estaban diezmando a la población venezolana. Estamos hablando de un país que paulatinamente venía realizando programas de migración, de colonización, por decirlo de alguna manera, porque la población era escasa, sobre todo al interior del país, y se requería, por supuesto, mano de obra para motorizar un poco esa república. En instituciones que se encargaran de la salud pública, que era tan precaria para aquello. O sea, nos encontramos ya en 1935 y la sociedad padecía de enfermedades del siglo XVIII. También tenemos que se crean instituciones con relación o vinculadas hacia la prevención social, el seguro social, por ejemplo. Ese es uno de los aspectos que se mencionan y que se cumplen en este programa de febrero. Habla también acerca de las vías de comunicación, construcción de puertos, mejorar los servicios postales y también una planificación nacional de vialidad. Es decir, hay muchas cosas por hacer en el país. El país hay que no reconstruir, hay que construir el país, y esto por supuesto lo entiende Eleazar López Contreras y todo ese equipo que lo va a estar acompañando. Hay un elemento también importante que hay que destacar, y es el tema educativo, sí. Donde bueno, aparece por ejemplo la necesidad de instaurar o establecer, fundar un centro de educación, llamémoslo superior, donde podamos formar a los futuros docentes que irían a estar en las escuelas, que también había que crear. Y con ese decreto, o con ese plan, el plan de febrero, aparece posteriormente el decreto que establecería el Instituto Pedagógico Nacional, hoy Instituto Pedagógico de Caracas, que ya tiene varios núcleos en la actualidad, y su trabajo fundamental es formar los profesores, los maestros que van a las distintas escuelas. Es decir, estamos hablando de aportes significativos en cada uno de estos puntos del programa de febrero. Otro aspecto que se menciona en el plan de febrero es acerca de la agricultura y la cría. Entre los aspectos que se menciona tenemos la creación del Ministerio Agrícola y Pecuario y el Banco Agrícola y Pecuario. También se necesita la reorganización de las instituciones y crear un instituto de sanidad para los animales. Bueno, con Eleazar López Contreras también se inicia como un tímido proceso de aparición de partidos políticos. Incluso el propio Eleazar López Contreras tendrá, digamos, una propia organización política, que serían las Cívicas Bolivarianas, que está muy asociada todavía a ese espíritu del bolivarianismo. Incluso el mismo Eleazar López Contreras, al iniciar su proceso o al ungirse como presidente, va al Panteón Nacional en un plan de solicitarle quizás guía, quizás iluminación por parte del libertador Simón Bolívar. Pero a pesar del programa de febrero, a pesar de esas aperturas de orden política, no todo fue digamos, coser y cantar en el gobierno de López Contreras. Tenemos, por ejemplo, la huelga petrolera del 36, una huelga petrolera bastante prolongada. Y por supuesto tenemos aquel polémico decreto de expulsión a aquellos que tenían, digamos, cierta influencia o tildados en cierta medida de comunista, donde bueno, va a estar metido también Rómulo Betancourt. Es decir, a través de un decreto que es del 13 de marzo de 1937, bueno, se le solicita a una serie de personas, quienes podemos mencionar ahí, a Rómulo Betancourt, al mismo Raúl Leoni, a Miguel Otero Silva, a Jovito Villalba, a Rodolfo Quintero, etc. Una serie de personalidades que se les solicita que abandonen el país. Por un año. Estamos hablando de 41 personas que tienen que abandonar el país, aplicando en este caso el inciso sexto del artículo 32 de la Constitución.
eso pudiese entenderse como apegado a la Constitución, pero al mismo tiempo se puede entender como mecanismos de control. Sí, de control, porque son todos los que mencionamos y los que restan en esa lista, vienen creciendo como figuras políticas y bueno, la historia luego lo va a señalar así, figuras representativas. Así que tampoco podemos, digamos, atacar a Eleazar López Contreras porque era parte del juego político también. Si bien es cierto, se alejaba Eleazar López Contreras del tema dictatorial y de su vinculación con el gomecismo y del rostro del gomecismo, de la figura de Gómez. Tampoco podemos decir abiertamente que Eleazar López Contreras estaba cimentando la democracia en Venezuela. Creo que no sé si sería como mucha exageración realmente decir eso. Lo que sí podemos decir, y creo que podríamos concordar en eso, es que con López Contreras se aleja totalmente de los rasgos dictatoriales ya señalados durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Bien, creo que, bueno, en líneas generales hemos revisado muy someramente, de manera tenue, algunos rasgos de esa transición política que continúa luego con la elección de Isaías Medina Angarita, la aparición de nuevos partidos, por ejemplo, el Partido de Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela. Es decir, sigue un ascenso importante la construcción política en Venezuela, la aparición de partidos modernos que se insertan en esa lucha política, y que bueno, todo ese proceso que inicia desde la muerte de Juan Vicente Gómez en el 35, digamos, esa línea se encuentra un punto bastante álgido, bastante, no sé si de desenlace, porque inicia otra cosa y otra lucha con otras características. Ya la idea de democracia empieza a tomar mayor fuerza, que es el 18 de octubre de 1945, donde esos actores que estuvieron en la generación de 28 y que los vemos acá fundando partidos como Acción Democrática, ya son actores decididos, ya aparecen en la primera plana de los periódicos. Estamos hablando de Raúl León y estamos hablando de Rómulo Betancourt. Pero bueno, eso quedará para otra historia en cuarentena. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Síganos en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. Y bueno, ya estaremos próximos con el tercer episodio, que estará... el voto de la mujer. Estará relacionado con el voto de la mujer y muy conectado un poco con este periodo de López Contreras e Isaías Medina Angarita. Síguenos en Instagram a través de @historia.cuarentena, y para cualquier duda, consulta que nos quieran realizar, tenemos también nuestro correo electrónico historiaencuarentena1@gmail.com.